Cuando escuchamos historias de haciendas embrujadas o malditas, a veces creemos que es mentira. Ve tú a saber si es cierto, que ahí se hicieron ritos satánicos, brujerías o qué tantas supercherías que cuenta la gente. Pero que una persona te cuente que su padre hacía esas cosas, tal vez les dé cierta credibilidad de lo que se dice. Sobre todo en las haciendas de México, donde los caciques, la gran mayoría, si no es que todos, eran gente de España, que por obtener grandes riquezas, se cuentan hacían pactos diabólicos. En fin, por lo que fuese, estas historias no dejan de dar miedo. Les cambiaremos los nombres a las personas involucradas, ya que algunas todavía viven. Doña Carmen tiene tantas cosas por contar, pero quise comenzar con esta historia. Ella me contó que su padre no era una buena persona, que era un hombre muy trabajador, dueño de una hacienda que se ubica cerca de un pueblo de Yucatán, que tenía ganado, milpa, caballos. Económicamente estaban bien, pero eso no significaba que ella, como hija, u otra de sus hermanas o hermanos disfrutasen de las comodidades de su riqueza. Más bien, ellas parecían sus sirvientas más que parecer hijas. Ella notaba cierta preferencia por los hijos varones, pero en esa época las mujeres no tenían ni voz ni voto. Por alguna razón, su padre había dividido a los hermanos. Su mamá vivía en el pueblo con 3 de sus hermanas, y ella entre una hermana y hermanos en la hacienda. A ella le daba mucho miedo ese lugar. Dice que sentía mucho, pero mucho frío. En esa época no había luz, solo habían velas y quinqués. Ella decía que veía sombras. Y como era la más pequeña, se burlaban de ella, diciendo que todo estaba en su mente, que era una niña miedosa, que era una niña exagerada. Pero realmente ella sentía mucho miedo. Y ella rezaba, pero en lugar de que las sombras y los ruidos se fuesen, se intensificaban. Y ya que su madre no estaba ahí, a ella solo le quedaba llorar solita en su hamaca. Ella no entendía por qué su tía vivía ahí y su mamá iba por temporadas. En toda la región de Yucatán se acostumbra a tortear o hacer tortillas a mano. Ella no quería aprender a hacerlas y su tía, hermana de su madre, le quemó las manos en el comal. Y cuando llegó su padre de la milpa, la acusaron e hizo que sus hermanos mayores la tomaran de sus brazos. Le levantó el vestido y la azotó con su faja, hasta que la dejó sangrando. Pero mientras la azotaban, ella notó que su tía se paró en el umbral de la puerta y veía sonriendo de una manera muy maligna. Es más, sintió más miedo por esa mirada que de los propios azotes. Cuando su padre terminó, su tía Clara se acercó y le dijo: Roberto, préstame la faja. Y todavía más miedo sintió la mirada maligna de los dos. Y Cree le pareció ver que su tía se llevaba a la boca sangre que había quedado en la faja. Quedó tan lastimada que la llevaron al pueblo con su madre para que la curara y la cuidara. Doña Carmen estaba más molesta que adolorida, y en la mirada de su madre había más miedo que preocupación por las cosas que doña Carmen empezó a contarle. Le dijo que veía una sombra negra, la cual la llamaba. Le decía: Carmen, ven aquí. Ella le dijo a su madre: yo pensé que eran mis hermanos, pero me he fijado y ellos ya están dormidos. Y su madre solo le dijo: hija, no reces en voz alta, porque tu padre lo sabrá. ¿Y por qué, mamá?, preguntó doña Carmen. ¿Qué tiene de malo? Y su madre le dijo: ya lo hiciste, ¿verdad? Ella solo asintió con la cabeza. Su madre le dijo: por eso es que tu padre te ha castigado de esta forma. Solo quería un pretexto. Mamá, ¿pero por qué? Si yo no hice nada malo. Las 3 hermanas que vivían con su madre le dijeron: mamá, ya dile por qué no debe rezar en voz alta, ya que papá un día de estos la va a matar de tanto azote.
La madre de doña Carmen solo hablaba maya. Doña Carmen y sus hermanos hablaban español y maya. La madre repetía ma, que en español significa no, no, no. Mamá, por favor, dile a Carmen por qué no debería rezar en voz alta. Un día de estos la van a matar de tanto azote. Dile, mamá, le repetían las hermanas de doña Carmen. Dile. A la madre de doña Carmen no le quedó más remedio que decirle por qué no debería rezar en voz alta. Mira, hija, yo no soy la esposa de tu padre. Mi hermana Clara es quien es su esposa. Es por eso es quien ella vive en la hacienda. ¿Y cómo es eso?, preguntó doña Carmen. Mi hermana se casó con tu papá cuando yo tenía 9 años. Mis padres murieron y quedé a cargo de ellos. Ella después de 6 años de casada se dio cuenta que nunca podría tener hijos. Y tu padre deseaba tener hijos. Yo ya tenía 14 años y él me tomó como a su segunda esposa. Yo era una persona muy inocente y me engañó. Él todas las noches leía un libro. Como yo solo hablo maya y no sé leer, no entendía qué decía. Yo comencé a escuchar cosas muy feas, a ver sombras, sentía frío y miedo. Cuando nació mi primer hijo, él murió y yo estaba muy pero muy triste. Pero tal parece que tu padre y tu tía estaban muy felices. Un buen día tu padre me ordenó que yo saliese a llenar la pileta que estaba afuera con agua y que pusiera todo lo que él había traído de la milpa. Y yo le dije, óyeme Roberto, ya es muy tarde. Y él a gritos me dijo, ve y hazlo. Esa noche Clara y él leían ese libro. Parecían idos leyendo una y otra vez. Y en el silencio de la noche oí el mugido de un toro, el ruido de sus pezuñas acercándose. Yo lo escuchaba tan cerca de mí que sentí mucho miedo y comencé a rezar en voz alta. Estaba muy asustada y claramente escuché cómo ese toro le habló a Roberto con una voz muy extraña y le dijo a tu padre, Roberto, calla a tu mujer que me anda espantando. Dile que ya deje de rezar en voz alta. Roberto se levantó y de un fuerte bofetón me hizo que me callara. Yo mejor lloré en silencio. Y casi todas las noches ese toro venía a ver a Roberto y le comenzaba a hablar, pero yo no entendía qué decían. A mí no me importaba cuántas veces me golpeara. Yo seguía rezando en voz alta, ya que yo entendía que esa cosa no era nada bueno. Él tomó la decisión de traerme a la casa del pueblo. Decidió que mejor yo viviese acá. Yo solo iba por temporadas, y si quedaba embarazada me quedaba ahí hasta que ustedes nacían. Mi primer hijo era tan rubio como Roberto. No parecía que fuese mis hijos, ya que soy morena. Él era tan hermoso. Ya después me dijeron que había fallecido y que ya lo habían enterrado. Y que yo ya no me mortificara. Y yo no entendía cómo no mortificarme, cómo no dolerme, cómo no llorar. Y ella es como si nada. Yo me di cuenta que él se quedaba con todos los niños que eran rubios. Y si nacían morenos, me los traía yo acá. Esa es la razón por la que tus 3 hermanas están conmigo. Un día platicando con un señor, le conté lo que pasaba ahí. Le dije del libro y del toro. El señor se puso pálido y me dijo, señora, eso que hace don Roberto no es bueno. Eso es el libro negro y está llamando al mal. Y se presenta en forma de toro negro. Yo sentí que me invadía un frío estremecedor por todo mi cuerpo. Y yo en mi ignorancia y mi no querer saber me estaba cerrando a lo que ahí pasaba. Sentí mucho, pero mucho miedo. Y por eso no he regresado. Y mucho menos le he dicho nada a Roberto por temor que les haga algo. Por desquitarse conmigo por lo que yo ya había contado.
Hija, no reces en voz alta, porque el toro le dirá a tu padre y él te castigará. Cierra los ojos y desde el fondo de tu corazón reza. Así él no sabrá. Es la única forma que él no te escuche. Doña Carmen, con una mirada de nostalgia y hasta cierto temor, me dice: cuando salí de esa hacienda recé a gritos y le pedí a Dios que los castigara, que no eran buenas personas, ni mi padre ni mi tía. A mí me hicieron muchas maldades, no solo insultarme y golpearme y hasta dejarme sin comer, sino también casarme con un hombre que yo no quería. Yo puedo jurar que disfrutaban todas y cada una de sus maldades. No sé qué habrá pasado, no sé si fueron mis oraciones o qué fue, pero ellos perdieron todo. Mi tía hizo algo muy feo, a mí me contaron, y no lo quería creer. Ella se iba a los corrales y hacía que una vaquilla la golpeara en el vientre. Yo no lo creía, y cuál fue mi sorpresa una vez que fui, que sí lo hacía. Ya después de esa vez yo ya no volví, pero ella estuvo así como 3 años hasta que un día no pudo levantarse y se dejó morir. Pero fue muy lenta su muerte, no murió inmediatamente. Mi padre murió de viejo, yo no lo cuidé, lo cuidaron mis hermanas, las cuales él tanto despreció, y las mandó con mi madre. ¿Y sabes por qué las despreció? Pues porque eran morenas, pero físicamente igualitas a él, pero eran mujeres de un gran corazón. Él se quedó sin nada, nada de nada. Yo sentí mucha lástima por él, pero yo ya estaba muy lejos de ahí, y de nada le sirvió hacer tantas cosas malas, porque él al final alucinaba y veía cosas y escuchaba cosas. Y sinceramente yo ya no sé si era por su vejez o si realmente los veía. Pero ¿sabes qué? En esa hacienda está maldita y el mal sigue ahí y creo que nunca se va a ir.